¿Alguien hace generales para las cirugías de rodilla como técnica anestésica intraoperatoria? ¿O todo el mundo hace intradural? No, a ver, yo estoy muy de acuerdo contigo en que la técnica de morfina intratecal es fantástica, es espectacular. ¿Eh? Y de hecho, yo tengo compañeros que la siguen usando. Están calladicos porque parece que van un poco fuera de orden, ¿no? Parece que todo el mundo vamos a otro. Y ellos pinchan su Raki con sus 100 microgramos de cloromórfico o con sus 150 que saben que están en el límite de decir esto es lo adecuado, esto es lo que dicen las guías y lo que dicen que no van a producir insuficiencia respiratoria y lo hacen fantástico y les va estupendamente bien y los pacientes andan al día siguiente y están estupendos, ¿no? Está claro que es así. Pero bueno, estamos abogando por otras cosas, ¿no? Incluso, claro, esto no se puede pensar en un paciente que se dé de alta al día siguiente con morfina intratecal. A lo mejor con 70 microgramos o con menos de 100, pues podías pensarlo, pero está fuera de orden, ¿no? Si ocurre algo, está vendido con la morfina intratecal. Yo creo que es verdad que se pueden hacer lo que creas que hagas bien y lo que es. Pero no podemos demonizar la morfina intratecal, ni los catéteres epidurales, ni nada de eso, porque es parte de nuestra historia y que tenemos que adecuarlos al contexto en el que trabajamos. Xavi, estoy absolutamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Y está claro que a mí me toca defender lo que hago porque creo que lo hago y lo testo todos los días y veo mis pacientes, ¿no? Como antes de mandarlos a la habitación, les hago que flexionen en toda la longitud, de, todo el arco y que estiren la pierna sin absolutamente dolor y con un bloqueo motor mínimo, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, me ayuda a pensar que lo he hecho bien. De lo demás, pues no sé, no sé qué pensáis vosotros. Esa es mi idea, no sé. Y conozco gente y unidades muy cercanas a mi hospital que siguen utilizando la morfina intratecal, pero están callados. Parece que les vamos a reñir, ¿no? O a decir, lo estáis haciendo mal. No lo están haciendo mal, lo están haciendo bien, creo yo. Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo. Contra una epidural bien puesta no se puede competir desde el punto de vista analgésico, contra una morfina intratecal. A mí me ha sorprendido porque últimamente he tenido compañeros que se han operado, cuyos padres se han operado de prótesis de rodilla en hospitales de envergadura de España, con hospitales de 2 y 3 mil camas, y les han colocado un catéter epidural para el control postoperatorio. Y me ha llamado mucho la atención porque en Alicante, donde yo trabajo, pues hace muchos años donde no se emplea esa técnica, pero bueno, yo creo, nosotros dejamos de utilizarla, la morfina intratecal y la epidural. La morfina intratecal porque prácticamente nos conducía a llevar el paciente a la UCI. Y en la época actual en la que estamos, donde no queríamos tener ocupación de UCI, sino que lo que queríamos era tener camas libres por el escenario COVID en el que estamos, pues intentar no llevar a un paciente a la UCI era muy interesante. Por eso no utilizamos la morfina intratecal y porque manejábamos los bloqueos nerviosos periféricos y nos iban fenomenal. Y respecto al catéter epidural, pues también nos obligaba a tener una unidad de dolor agudo que tampoco teníamos y era una sobrecarga de trabajo para la guardia. Por lo tanto, también estas dos técnicas neuraxiales, a sabiendas de que funcionan fenomenal, pero hemos intentado ir aparcándolas e introduciendo otro tipo de técnicas que funcionan fenomenal y que, bueno, que eran más seguras desde nuestro punto de vista y que precisaban menos seguimiento, entre comillas, del paciente, que siempre precisa un seguimiento cuando haces una técnica de anestesia locorregional, o por lo menos es lo que transmitíamos a los residentes, que había que seguir al paciente, ver cuándo se le pasaba el bloqueo motor, cuándo le dolía, no le dolía, precisaba rescate de morfina, etcétera, ¿no? Pero bueno, intentaremos en esta discusión buscar un equilibrio entre los geniculados y la LIA, por decir algo, y las epidurales y la morfina intratecal. Pero bueno, sí que es cierto y me gusta que todavía esté en el recuerdo como técnicas. Sí, yo tengo mucha duda con el tema de los geniculados, de verdad, Xavi, y es que es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que con tan poca volumen y dosis consigáis resultados que se extiendan en las 24, 48 o 72 horas como estamos viendo nosotros con los bloqueos que estamos haciendo. Entonces, de verdad que me gustaría que nos iluminaras
en ese tema porque coincidimos en muchas cosas, ¿no? En la terapia de corticoides, en la terapia con el tranexámico, en la no utilización de los manguitos de isquemia, hay un montón de cosas pero lo de los geniculados y los 4 centímetros por cada geniculado me llama mucho. Te vas ya directamente a la conclusión de la charla. No, perdona, espérate. La última vez que hablé con Xavi... Espérate, que ya quieres terminarla, pues sí. No hemos terminado todavía, no sabemos si tenemos que dejar catéter epidural o no, y ya estamos terminando. Bueno, pero yo me mojo y digo que catéter epidural y morfina intratecal, no. Vale. No son las mejores técnicas en la actualidad y no es lo que deberíamos transmitir como conclusión en este debate. Son técnicas que se pueden utilizar, obviamente. Claro, pero yo creo que nuestros residentes y el mayor porcentaje de anestesistas que pasen por el quirófano de traumatología deben conocer otras técnicas de anestesia locorregional que pueden ser más beneficiosas para el paciente en este sentido. Yo te contestaré, Jorge, si me dejas, pero primero contestaré a Ubaldo, porque ya que se ha metido con los geniculados, le diré que tu técnica funciona mucho mejor que la nuestra. No, vaya. Nosotros tenemos LIA y geniculados y te aseguro que 90% de los pacientes con EVAs inferior a 3 de 3 días de duración no existe. Con analgesias de rescate de menos de un 10% en 10 días no existe. Nosotros tenemos analgesia de rescate superior al 50% de los pacientes en las primeras 24 horas. Precisamente a las segundas, o sea, a las 48 a las 72, quizás no es tan elevado el rescate, pero EVAs, aunque a veces se apuntan de 4, 3, 4, 5, los pacientes tienen dolor. Tienen dolor desde el día siguiente, cuando la rehabilitadora les pone en marcha, aunque después apuntas porque dicen EVAs de 3 o de 4 o de 5. No es lo mismo el EVA de estrés, efectivamente, que el EVA en reposo, que es lo que la enfermera apunta. En eso no hemos entrado. Pero los EVA de estrés, evidentemente, superan lo que estoy diciendo, está claro. Perfecto. Entonces, por otro lado, te diría, hagamos otra comparación. Nosotros hacemos los geniculados con 4 mililitros y crees que es muy poco. Ya sabes que en unidades del dolor, yo no hago mucho dolor, aunque colaboro en ocasiones o colaboraba más o menos. Se hacía la fenolización de los nervios geniculados, ya no la radiofrecuencia, y tiene un efecto analgésico potentísimo. El nivel de quemazón o de lesión nerviosa asociado a la radiofrecuencia o la que puede producir 0,5, 1 mililitro de fenol al 10% o alcoholes, probablemente sea inferior al efecto del anestésico local con 4 mililitros. Por tanto, si es efectivo en dolor crónico, si bien el dolor agudo es muy distinto que el crónico, estamos de acuerdo con ello, creo que la eficacia tendría que ser similares a lo que sucede con el dolor crónico. Por tanto, no me extraña excesivamente. De hecho, los estudios que hemos hecho después a posteriori del artículo que has mostrado, que es en la revista española, lo que buscábamos no era una mejoría con respecto a otras técnicas. De hecho, los estudios fueron diseñados para valorar que no fuesen inferior a la LIA con 150 mililitros de volumen. Por tanto, lo que aceptábamos es que sería incluso un poco peor. Lo llamativo es que no es peor, incluso la tendencia puede ser un poco a mejor, que es muy llamativo porque no esperábamos en resultados de estas características. Yo ya te digo que estoy muy escamado y cuando empiece a realizarlo y que tendré capacidad de comparación con lo que estoy haciendo ahora, ojalá me lleve una gran sorpresa, ¿no? Porque me supone al final que el poco volumen es poca dosis y ese fármaco se termina por hacer su efecto. ¿En cuánto tiempo? Si pones un de larga duración, 24 horas, 12 horas, y luego el nervio sigue conduciendo y sigue habiendo lesión tisular que produce dolor, pero es un poco a donde voy la idea. ¿Y qué diferencia hay con el IPAC y el
canal aductor o el femoral en dosis única? ¿Cuál es Pues, la duración de un bloqueo de estas características? pues depende del Exactamente. volumen y concentración de esto que pones en esa... si tú pones mucho volumen, mucha concentración, al final, como hacían los escandinavos que utilizaban dosis hiperconcentradas de ROPI 0,75, al final el bloqueo del nervio se extiende por dosis y concentración, supongo, ¿no? ¿Seguro? Ahí está. Yo sé que ahí es donde va el quid de la cuestión, pero es lo que quiero escucharte hablar. Por ejemplo, se hace una intradural con 15 Sí, miligramos o con 8 miligramos sí. y no nos metamos en bloqueo motor de eso tal, pero la duración analgésica es muy similar, ¿no? Sí, al final, efectivamente, los canales del sodio, de estos, los canales se desbloquean y empiezan a transmitir. Pero esa es mi duda sobre el tema del volumen, bajo volumen y concentración, con lo que preconizan en los estudios de los escandinavos que hablan de mientras más periférico, más concentración, aunque no mucho más volumen, para tener mucho más tiempo de bloqueo efectivo analgésico en donde bloquees. Porque habéis hecho comparación entre esos 4 mililitros, hacerlo a mucho más concentrado. No, no. Lo hemos utilizado a la ROPI al 0,2 exactamente igual que la LIA, porque Ya. precisamente lo queríamos comparar con el mismo fármaco, la misma dosis, misma concentración, Ah, reduciendo simplemente el volumen. De hecho, lo que acabas de decir es una cosa bastante interesante, porque en farmacología se habla muchas veces de las dosis totales, más sí, que el volumen y por sí. tanto la concentración. Y lo que se ha hecho en muchas de las técnicas regionales en las cuales con la entrada de la ecografía hemos reducido volúmenes, como bien dices, se ha reducido volumen, pero se ha incrementado concentración, con lo cual a veces las dosis totales no son tanto más bajas de lo que eran hace unos años. Lo cual es una pregunta, bueno, no una pregunta, un comentario un poco general. Lo que hemos de contar, y no está bien dicho en nuestro entorno, qué diferencia hay entre dosis total o bien volumen total y, por tanto, diferencias de concentración. Pero utilizaría, ya que hablas de ese tema, el concepto de las concentraciones y la toxicidad asociada a los anestésicos locales. Porque Sí. conocemos que los anestésicos locales son neurotóxicos Ujú. y parece bastante claro que lo único que es evidente es concentración dependiente. Las altas concentraciones de fármaco en las proximidades de fascículos, de axones, de lo que sea, es la que produce toxicidad. En cambio, las bajas concentraciones parecen no generar tanta toxicidad. Por tanto, yo creo que las concentraciones no deberían subir excesivamente, ¿eh? Creo, ni en periférico ni en central, Ahí, porque igual la larga duración puede ser por un efecto tóxico. sí. Ahí es donde yo quería llegar, porque tengo ese deseo de alargar los tiempos con las altas concentraciones, pero tengo ese miedo que ya hemos vivido de lesiones por neurotoxicidad en concentraciones no tan elevadas como el 0,75. ¿No? Por eso quería saber si vosotros a nivel de geniculados habéis utilizado concentraciones altas para poder tener más tiempo de analgesia, más tiempo de bloqueo sin efectos deletéreos como son la neurotoxicidad. Bueno, creo que nos hemos salido del tema, Xavi. Yo necesito mucho tiempo contigo para hablar y ponerme al día de las cosas que hacéis porque lo necesito. Así. Vamos a ir, volvemos atrás. Yo creo Volvamos. que no tiene nada que ver la peridural Sí. con la espinal con morfina. Y me intentaré explicar y también ahora para abrir un nuevo debate en cuanto a lo que son los bloqueos regionales en general analgésicos. Cuando tú haces la intradural, esto es un bloqueo anestésico, Ujú. al cual por la misma vía colocas un fármaco que creo que está validado, es de los pocos validados para su empleo intratecal. Por tanto, estás generando la misma técnica con los mismos riesgos, añadas o no añadas morfina. Ujú. Puedes tener el efecto deletéreo de la morfina con cuanto a la depresión respiratoria, etcétera, ¿eh? Pero técnicamente no ha modificado nada los riesgos sobre nuestros pacientes.
Cuando tú haces una peridural, difícilmente la vas a hacer anestésica. La haces con un único objetivo, que es la analgesia posoperatoria. Sí. Y exactamente igual sucede en este campo en todos los bloqueos periféricos, desde los más periféricos al femoral o al ciático. Y esto se diseña únicamente para la analgesia posoperatoria. ¿Sí? Por lo tanto, además de mirar la eficacia, que es lo que estamos discutiendo, hemos de asociar todos los riesgos, que también se han discutido, ¿eh? Pero en ese momento estamos pensando en una técnica que la hacemos para analgesia, que además de la eficacia que hemos de valorar, hemos de contar de una forma muy concreta con los riesgos que ejercemos. Por tanto, la peridural tiene unos riesgos que para analgesia posoperatoria, en mi opinión, son demasiado elevados para mantenerse, al menos hoy en día, con la utilización de fármacos que alteran la coagulación, como técnica invasiva, etcétera. De hecho, cuando tenemos alternativas con riesgos, sobre todo graves, mucho más que la hipotensión, las náuseas que se describen, mucho más graves que las técnicas más periféricas. Por lo tanto, lo que me apoyaría a no utilizar peridural sería los riesgos mayores, que son excepcionales, como técnica analgésica posoperatoria.